¿Qué debo de hacer para ser salvo? La Escritura es bastante clara. Pablo el apóstol en Hechos, en el capítulo 16, versículos 30 al 31, cuando está con Silas, después de haber sido liberado de la cárcel, y el carcelero viene, se pone de rodillas ante ellos y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol le da una respuesta bastante simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así de simple es la salvación. Es una creencia simple, fe sola, solo en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, infortunadamente, el día de hoy muchos han redefinido la fe, diciendo que la fe significa rendición y obediencia y compromiso y perseverancia y sacrificio. Y por supuesto esto implica añadirle a la fe sola en Cristo solamente. El hombre que enseñó esto, John MacArthur, John Piper, Paul Washer, son hombres muy importantes, hombres que son muy populares en Internet, en YouTube, y están predicando otro evangelio porque le están añadiendo a la fe sola en Cristo solamente, contra 150 pasajes en el Nuevo Testamento que discuten la materia de la salvación. Y el Dr. Lewis Perry Chafer los puso juntos, estos pasajes, en su teología sistemática. Solamente hay una condición que el Nuevo Testamento nos da, que es necesaria y esencial para la salvación. Y es simplemente esto: solo fe en Cristo solamente. Cree en el Señor Jesucristo. A veces es sinónimo de confianza. ¿Y qué es la fe? La fe es simplemente el aceptar que la palabra de Dios es verdad. Es la convicción interna de que lo que Dios ha dicho es verdad. Es creer. No es rendición, no es obediencia, no son obras. No es penitencia, no es sentirte triste por tu pecado, no es perseverar hasta el fin, es creer que el Señor Jesucristo guarda sus promesas. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice ahí que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y confesar al Señor Jesús no significa hacerlo Señor, no puedes hacerlo Señor como dicen los de salvación por señorío, Él ya es Señor. Y cuando Pablo habla eso a los romanos, en Romanos 10, versículos 9 al 10, le estaba hablando a un grupo de paganos antes de que fueran salvos. Y cuando les dice, si confiesas a Jesús como Señor, había muchas deidades paganas, numerosas. Así que confesar a Jesús como Señor, como deidad, era algo bastante radical en ese tiempo. Hoy en la iglesia cristiana aceptamos eso y sabemos que no hay muchos dioses. Aún otras religiones como el Islam reconocen que hay un solo Dios. Pero confesar a Cristo como Señor, en ese tiempo, era algo radical, porque había muchas deidades paganas en la adoración pagana. Y el apóstol Pablo dice que si confiesas al Señor Jesús y crees en tu corazón. Ahora, ¿dónde está tu corazón? No está aquí. Este es un músculo que bombea sangre. Se refiere a cómo piensa el hombre en su corazón. Así que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón, ¿creer dónde? Aquí. Convencido justamente aquí, en tu mente. Si crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. La Biblia dice que el hombre cree para justicia con el corazón y con la boca confiesa para salvación. En otras palabras, cuando crees con tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó y ascendió, tú eres declarado justo por Dios, y en ese momento tú tienes el derecho de proclamar con total seguridad, basado en el carácter de Dios que no puede mentir, soy salvo. Lo confiesas para salvación, dices, yo soy salvo. Si has creído en el Señor Jesucristo, no importa qué tan débil tú seas, no importa qué tanto te tambalees, no importa cómo caigas, porque vas a caer aún después de convertirte en cristiano. Porque una vez que somos salvos por la gracia de Dios, ahora tenemos que crecer. Y no te equivoques, la salvación es un regalo de la gracia. La Escritura dice, por gracia son salvos a través de la fe. No de ustedes mismos, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
Y la gracia significa un regalo gratuito. No es por ninguna obra que tú hagas, y es gratuita. La Escritura dice en Romanos 3:24, somos gratuitamente justificados por gracia solamente.